hasta el día de hoy, lo cual confirma que durante un gobierno de derecha, Chile sufrió la mayor falla de seguridad en su historia reciente. El segundo antecedente y más grave, y lo cual ya no es no es como se llama una especulación, es que esta desafortunada frase del presidente Sebastián Piñera de estamos en guerra contra un enemigo poderoso estuvo vinculado a información de inteligencia que en el contexto del estallido social recibió el presidente Piñera. Esto hoy lo sabemos porque la periodista Mónica González recientemente fue entrevistada en Vía X y señaló que con posterioridad del estallido entrevistó al presidente Piñera, al expresidente Piñera en ese entonces, y él le señaló de que la frase que él afirmó, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, fue la respuesta natural a un informe de inteligencia que fue elaborado por el Ejército de Chile entre el día 18, o sea, fue realizado por el Ejército de Chile, fue presentado en una información, en una reunión de inteligencia entre el 18 y el 19 de octubre, donde también participó el jefe de la ANI y de las diversas estructuras de inteligencia de la Fuerza Armada, y dicho informe señalaba que existirían en las embajadas de Venezuela y Cuba en dicho momento más de 600 militantes, guerrilleros, que estaban prestos a activarse y generar un caos social en el país. Esa fue la información de inteligencia que el ejército le entregó a Sebastián Piñera. Información que no era concordante con el informe de inteligencia elaborado por quien, saludo a Cristian Parra, que nos escribe desde Quilicura, un saludo para Cristian, no era concordante con el informe de, un saludo a Chani también, que nos envía un saludo ahí desde TikTok, con el informe de inteligencia elaborado por la ANI, que más bien apuntaba a comprender de que habían organizaciones denominadas por ellos como anarquistas, secundarios, organizaciones sociales que estaban avivando la movilización social en el contexto de estas protestas por el alza de los 30 pesos del valor del pasaje del transporte público. Bueno, la entrevista de Mónica González nos dice de que la información de que existe un informe de inteligencia avivando la existencia, la influencia de Cuba y de Venezuela, cuestión que sabemos que es completamente falso. Pero lo que no es falso, y es un hecho que tenemos que tener sobre la mesa, es que el ejército de Chile, y en particular sus estructuras de inteligencia, intoxicaron al presidente de la República para forzarlo a una situación de confrontación social. Ese es un dato que tenemos que tener a la vista, recordando que acá el telón de fondo es la caída del piñerismo, así como cayó el macrismo en Argentina, así como cayó Santos en Colombia, y digamos un escenario donde Estados Unidos con China están en un conflicto sobre su influencia en Latinoamérica, y donde Estados Unidos viene desplegando una serie, junto con Israel, una serie de acciones que hoy lo tienen presidiendo buena parte de los gobiernos de Latinoamérica, que hoy articulados bajo este denominado política de escudo de las Américas, buscan integrar una fuerza comandada desde Estados Unidos para combatir a bandas de narcotráfico, pero que sabemos que en el fondo tienen que ver con combatir la influencia china en Latinoamérica. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, señaló en una imagen icónica el presidente Piñera, junto a quien era ministro de Defensa, el señor Espina, uno militante de RN, uno de los que avivó esta tesis de la participación de Venezuela y de Cuba en el estallido social, y en un contexto donde el presidente de la República se enfrentó a una quema masiva y sucesiva de vagones del metro, sin saber desde dónde venía esto. Bueno, en ese contexto fue de que el presidente autorizó la salida de los militares a la calle. Sabemos que eso fue resistido también por la Fuerza Armada. Quien presidía la Fuerza Armada en su momento, no recuerdo su nombre, señaló que el ejército de Chile no estaba en guerra en contra de nadie. Saludos a Eudaldo González, que nos escribe desde Talca. Un saludo para Eudaldo también. Muchas gracias por dejarnos tu comentario. Entonces, bueno, en este contexto, Estados Unidos le declara la guerra, o sea, el presidente Piñera le declara la guerra al Estado de Chile, y ahí empieza a transcurrir la primera parte de esta historia, ¿verdad? Octubre del 2019. Después, con posterioridad, en el mes de noviembre del 2019, auge de la lucha social,
movilizaciones gigantescas de los portuarios, o sea, ya acá la economía y los trabajadores organizados de la economía empiezan a paralizar, ¿verdad? Se había anunciado un gran paro nacional para la tercera semana de noviembre del 2019 y rápidamente, y sin Piñera, este dato es muy relevante para lo que vamos a estar comentando, se fragua el denominado Acuerdo por la Paz. Este fue un acuerdo alcanzado entre Gabriel Boric, diputado en ese momento, representante del Frente Amplio, saltándose a todo el Frente Amplio, en una imagen icónica saliendo del baño en el ex Congreso Nacional, conversando con Coloma, uno de los coroneles de la UDI, de la derecha tradicional, pero sin Piñera. Esto es importante, esto es un acuerdo alcanzado sin Piñera, y fue alcanzado entre una facción de la derecha tradicional, la UDI, y una facción del nuevo progresismo. Ya. Llegan a un acuerdo con el pataleo de Piñera, con el pataleo de los republicanos, o sea, de las fuerzas articuladas directamente por Estados Unidos. Es un acuerdo que hoy podemos mirarlo en retrospectiva, ¿verdad? La UDI siempre apostó por un acuerdo que desactivara el conflicto social, que nos llevara a un proceso constitucional acotado, donde ellos querían mantener un quórum, lo que denominaron el quórum del tercio, ¿verdad? Que era si es que ellos obtenían como derecha un tercio en la elección de entrada, iban a poder vetar las materias de cambio y mantener el esquema central de la Constitución del 80, pero el otro acuerdo que se incluyó en el Acuerdo por la Paz, que fue la gran estafa, digamos, es que el acuerdo se votó con un quórum de entrada, que era el quórum tradicional, no el quórum tradicional, era el padrón original, que votaban solo quienes estaban inscritos para votar, pero el referéndum de salida fue con voto obligatorio, o sea, aumentó el padrón en un 40% y obligó a tomar posición a personas que en Chile no están ni ahí con la política y generalmente no votan. Entonces ahí hubo un doble mecanismo para enredar y ensuciar todo este proceso. Pero lo importante es que este doble mecanismo fue alcanzado por actores tradicionales, con exclusión del piñerismo y con exclusión también de la derecha fascista hoy alineada con Estados Unidos. ¿Qué nos confirma el Acuerdo por la Paz? Nos confirma de que el piñerismo ya estaba en el piso, o sea, de que el golpe que sufrió en octubre no fue un golpe simulado, no fue de que Piñera se pegó un balazo a los pies o quemó él el metro y salió, no, sino que efectivamente el piñerismo como actor político ya había sido desplazado, ya había sufrido un duro golpe en la política, y lo que hizo después de esto fue sobrevivir hasta que falleció en extrañas circunstancias el expresidente Sebastián Piñera. Nicolás Romero, director de Revista de Frente, junto a ustedes,